Hola a todos, en esta presentación vamos a exponer algunas actividades para la enseñanza de polinomios en un curso universitario de álgebra. Las actividades se diseñaron para atender algunas dificultades que muestran los estudiantes para interpretar y calcular las raíces complejas de polinomios de grado 2 y 3. Iniciando aquí daría algún pequeño repaso sobre a qué nos referimos con raíces de polinomios. A manera simplificada diríamos que para un polinomio de coeficientes reales en una variable x, un valor x0 es raíz si el polinomio evaluado en este x0 es igual a 0. Por ejemplo, si el polinomio fuera x cuadrado menos 4, el 2 sería raíz ya que el polinomio evaluado en 2 es igual a 0. Esta definición algebraica nos permite, sin muchas complicaciones, identificar en las gráficas de polinomios, de nuevo polinomios de una variable, identificar las raíces reales como las intersecciones con el eje x. Eh, Encontramos en nuestros cursos y en algunos antecedentes de publicaciones que los estudiantes pueden tener algunas dificultades, pero no parecen muy eh, graves para identificar estas raíces, las raíces reales. Sin embargo, observamos que en estas aproximaciones usualmente se enfatiza el uso del lenguaje algebraico y hay pocas propuestas sobre cómo dar un tratamiento gráfico al tema. En general, para obtener las raíces de un polinomio se conocen varios métodos algebraicos, métodos numéricos de aproximación principalmente, y hay también algunos métodos geométricos. Aquí insistiríamos nosotros en que estos métodos geométricos no son necesariamente nuevos. Por ejemplo, aquí en una publicación de 1937 en el National Mathematics Magazine, podemos observar que hay estrategias geométricas para identificar las raíces complejas de un polinomio usando como característica especial la graficación del plano real y el plano complejo de alguna manera combinada. En esta imagen, el plano de arriba, el plano XY es el plano real y abajo el plano UV sería el plano complejo. Bueno, entonces, apoyándonos en métodos de este tipo, que de nuevo son conocidos en matemáticas desde hace bastante tiempo, pero que observamos que están en desuso generalmente en los cursos de álgebra. Observamos que los estudiantes pueden mostrar dificultades en problemas donde deben utilizar relaciones entre elementos de la gráfica y elementos de las fórmulas, ya sea factorizadas o desarrolladas, como en este problema, donde se les muestra una gráfica de un polinomio, se les describe de qué grado es el polinomio y usando estos elementos de la gráfica visibles, ellos podrían dar una fórmula factorizada y señalar en la gráfica dónde ubicaron las raíces. En el caso que se ve ahorita, se observa que el estudiante no asocia correctamente el grado a la cantidad de raíces, en particular que la fórmula factorizada que propone tiene tres raíces diferentes, por lo que sería un polinomio de grado 3, pero se le está pidiendo un polinomio de grado 5 y la gráfica se podría observar que es también de grado 5. Adicionalmente, el estudiante dice que no hay raíces complejas, aunque el grado, la forma del polinomio y algunas partes de la gráfica nos confirmarían que sí debe haber un par de raíces complejas. Otros estudiantes muestran que pueden identificar la presencia de raíces complejas, pero confunden el efecto que tiene la raíz con un punto en particular de la gráfica, en este caso con un mínimo local de la gráfica. Adicionalmente, asocian las coordenadas de este mínimo local leídas como si estuvieran en el plano complejo y asignan esos a los valores de la raíz compleja y se abandonan o no se utilizan las relaciones entre tipos de raíces, en particular aquí que aparezca la raíz compleja conjugada de la que ya había identificado. Entonces no se observa que utilice raíces conjugadas ni en la gráfica ni en la fórmula factorizada. Como un caso discutiblemente mejor,
podríamos identificar los estudiantes que sí asocian una región de la gráfica apropiadamente a un par de raíces complejas que pueden suponer la posible posición en el plano complejo de esas raíces sin confundirlas con una parte o un punto de la gráfica del polinomio. Pero también observamos que no terminan de ser las asociaciones correctas entre las raíces complejas, los valores y los factores del polinomio. En este caso se observa cómo puso ahí un múltiplo de y por x en los factores. Reinterpretamos estas dificultades desde la teoría de registros de representación semiótica de Duval, enfocándonos en el papel de la visualización matemática, particularmente en la importancia de ver de distintas maneras una misma representación, descomponiéndola en unidades de significado, que podrían ser de diferentes dimensiones, y al identificar relaciones entre estas unidades, podernos enfocar también en diferentes subconfiguraciones adentro de la misma representación, resaltando estas partes y las relaciones entre las partes. Bajo este enfoque se vuelve fundamental las tareas de conversión y nosotros aquí nos estaríamos apoyando en las tareas de conversión de representaciones gráficas a algebraicas y viceversa. Para iniciar estos procesos de visualización nos apoyaríamos en la operación de descomposición figural, que implica la identificación de relaciones entre las unidades figurales. Por ejemplo, la identificación de que en el problema de polinomio igual a 0, las soluciones de ese problema o las soluciones de esa ecuación coincidirían con las intersecciones de la gráfica con el eje x. Esas serían las raíces reales del polinomio. Y adicionalmente, que en regiones que se observen que están muy cercanas al eje x, serían la consecuencia de la presencia de raíces complejas. O puntos de inflexión o deformaciones similares a las que se observa en la gráfica también serían indicadores de raíces complejas para ese polinomio. En general, queremos hacer estas asociaciones entre las unidades figurales de la gráfica del polinomio, puntos o segmentos de esa gráfica, con raíces, ya sea raíces reales, raíces complejas, y el tipo de raíz que sería. Más específicamente, en polinomios de grado 2 o funciones cuadráticas, nos enfocaríamos en encontrar relaciones entre el vértice de la parábola, que sería la gráfica de estas cuadráticas, encontrar relaciones entre las coordenadas de ese vértice y las raíces complejas, en particular que la parte real e imaginaria de las raíces complejas se relaciona con las coordenadas de ese vértice. Como unidades figurales podríamos hacer visible que hay una recta vertical que relaciona estos tres puntos, y al observar esa recta vertical encontrar la relación de que la abscisa del vértice coincide con la parte real de las raíces complejas y la ordenada con el cuadrado de la parte imaginaria. Propondríamos aquí primero tareas que permitan observar esas propiedades y luego algún trabajo algebraico que permita comprobarlas al nivel de rigor conveniente para el tipo de estudiantes del curso, y posteriormente que los estudiantes puedan practicar el uso de estas propiedades gráficas para desarrollar un método de cálculo de esas raíces complejas. Para el trabajo con cuadráticas usamos applets como este en GeoGebra, donde los estudiantes tienen que manipular las raíces complejas de un polinomio. En este caso sería un polinomio cuadrático que tenga de raíces z1 y z2. Observarían que el polinomio que se obtiene con esas dos raíces sería el rojo punteado, y los ejercicios serían manipular esas raíces gráficamente para lograr que la gráfica roja coincida con la azul. Aquí estaremos buscando que identifiquen cuáles son esas relaciones entre las partes de la figura o las unidades de significado según el modelo de Duval, que les garantizarían resolver estos problemas de forma correcta.
Entonces, el estudiante podría empezar primero a resolver al tanteo, pero eventualmente con la repetición de alguna cantidad de aciertos, buscaremos que sistematicen esa búsqueda de patrones y la identificación de las relaciones específicas que estamos buscando. Generalmente en esta etapa es cuando los estudiantes identifican que hay una recta que les ayuda como guía y luego ellos generalmente la agregan a la gráfica. Teniendo visible la recta que pasa por las dos raíces complejas, se observa que el vértice de la parábola que se está obteniendo también está en esa recta y por lo tanto se pueden concentrar en hacer coincidir esas unidades. Si se hace que coincida el vértice de la parábola roja con el vértice de la parábola azul, el ejercicio estaría completo. La siguiente etapa corresponde a encontrar la relación entre la parte imaginaria de las raíces complejas, que sería la altura de estos puntos, con la altura del vértice que se está obteniendo. Cabe señalar que en estos primeros ejercicios las cuadráticas tienen coeficiente principal 1, o sea, son polinomios mónicos. Entonces primero se trabaja con esta relación entre parte imaginaria y coordenadas del vértice, y después se extiende al caso cuando el polinomio no es mónico y se necesita hacer algún ajuste para encontrar esa relación específica entre parte imaginaria y coordenadas del vértice. Por ejemplo, cuando los estudiantes ya identificaron todas esas relaciones, los siguientes ejercicios necesitan o requieren que los estudiantes usen las propiedades algebraicas. Por ejemplo, en este otro applet ya no se muestra en tiempo real cuál sería la parábola que se obtiene con estas dos raíces. Entonces los estudiantes pueden hacer alguna manipulación gráfica, pero el applet no les regresa toda esa información adicional. Entonces aquí ellos podrían ver si escogieran alguna raíz compleja, cuál valor están eligiendo aquí del lado izquierdo y cuál sería la expresión factorizada. El ejercicio similar se busca lograr que el polinomio que ellos propongan coincida con la gráfica azul. Tienen la fórmula desarrollada del polinomio en azul y para utilizar las relaciones que encontraron en los ejercicios anteriores tendrían ellos que calcular las coordenadas del vértice, se pueden apoyar en la derivada del polinomio. Después de que obtengan las coordenadas del vértice, usar la relación entre el coeficiente principal del polinomio y esas coordenadas para terminar de determinar esos valores de parte real y parte imaginaria. Cuando los estudiantes agregan estos datos, se apoyan en la derivada, calculan el vértice, retoman el coeficiente principal, entonces ya se vuelve a facilitar ahí la otra parábola en rojo. Pero aquí ya se espera que se apoyen en los resultados numéricos a partir de esas relaciones algebraicas para proponer los valores exactos de las raíces. En este caso sería menos 1.5 parte real. Sí, eso empieza a alinear las gráficas. Y la parte imaginaria tiene una relación radical del cociente de la altura del vértice y el coeficiente principal. Entonces con eso completaríamos un método a partir de las observaciones geométricas, observación de propiedades geométricas, identificación de relaciones geométrico-algebraicas y un método de cálculo de las raíces complejas que involucra elementos geométricos y algebraicos. Para los polinomios de grado 3, la exploración gráfica incluiría observar el efecto de la posición de las raíces complejas sobre la forma global que tiene la gráfica del polinomio y después identificar relaciones más específicas entre las componentes de esas raíces complejas y alguna parte de la gráfica del polinomio. Particularmente, buscaríamos que los estudiantes identifiquen que si se traza una tangente desde una raíz real, de nuevo aquí en estos polinomios de grado 3 podemos empezar con una raíz real. Si se traza una tangente desde la raíz real hacia la gráfica, puede aparecer una recta vertical que contiene a las raíces complejas.
Posteriormente se buscarían relaciones algebraicas entre ese punto de tangencia, la recta tangente y las raíces complejas, llegando a que de nuevo hay relaciones específicas entre parte real, parte imaginaria y estos valores numéricos que se encontraron. En el caso de los polinomios de grado 3, como decía, se usan este tipo de gráficas. La exploración llevaría a identificar estas primeras relaciones, por ejemplo, el efecto gráfico que tiene, cómo hay una especie de atracción de una región de la curva a las raíces complejas. Habiendo pasado por el caso de las cuadráticas, los estudiantes se espera que intenten tomar un punto, el mínimo el mínimo local en esta parte de la gráfica, y que supongan que ese va a ser el que coincide con la parte real de las raíces complejas, pero de ahí mismo pueden confirmar rápidamente que no es así. En la manipulación de los primeros casos, podría identificar que ese mínimo queda cerca de la recta vertical donde están las raíces complejas, pero no necesariamente coinciden. También se busca contrarrestar esta confusión de que la raíz sea el propio mínimo, observando que prácticamente nunca, pero que sí es un caso especial cuando estos valores coinciden. Por ejemplo, que aquí se me fue, bueno, cerca de este valor, y después averiguar por qué en esa altura, en ese valor de la parte imaginaria, quedan más cerca esa región de la curva o ese punto de la curva con la raíz compleja. Bueno, al concluir que el mismo método de las cuadráticas no es suficiente para encontrar las raíces en las cúbicas, se avanza a buscar otros criterios que permitan completar esta búsqueda de las raíces complejas. En particular, se propone a los estudiantes partir de que en un polinomio de grado 3 necesariamente hay una raíz real, e incorporar esa raíz real en la búsqueda de relaciones gráficas geométricas para después establecer los criterios algebraicos. Por ejemplo, aquí voy a hacer algunos de estos trazos más leves, los voy a poner punteados. Okay. Entonces, observar que si trazamos inicialmente una secante que pase por esta raíz real, si buscamos cuándo se relaciona con las raíces complejas, aquí dejé visibles los puntos y ya no los vectores. Vamos a observar que cuando este punto se convierte en tangente, al mismo tiempo está en la recta vertical que tomamos como importante en el caso de las cuadráticas. Al observar esta coincidencia, podemos empezar a buscar qué otras relaciones podría haber entre el valor de las raíces complejas y el punto que encontramos, o la recta que estamos usando para encontrar ese punto. Por ejemplo, que el punto de tangencia tiene una coordenada x igual al valor real, a la parte real de la raíz compleja, y de manera similar al caso de las cuadráticas, la parte imaginaria no coincide con las alturas, pero como en las cuadráticas observamos que había una relación de raíz cuadrada, se puede explorar aquí. La exploración nos llevaría a buscar, en lugar de la altura, bueno, de una manera en la altura y de otra manera en la pendiente de esta recta tangente, observando que posiblemente la relación más directa es con la pendiente de esta recta tangente, que otra vez coincide con la raíz cuadrada, o la raíz cuadrada de esta pendiente coincide con la parte imaginaria de la raíz. De tal manera, después se avanzaría a ejercicios donde los estudiantes tienen que aplicar estas relaciones, generando el método de buscar la recta que sea tangente, que pase por la raíz real y que sea tangente a la curva en otro punto. Recordando ahí la relación que se encontró en esa recta tangente, si se traza una vertical que pase por el punto de tangencia, debería contener a las raíces complejas. Entonces con eso ya se tendría la parte real de esas raíces complejas, y la relación de
la relación entre la pendiente de la recta y la parte imaginaria nos permitiría terminar de encontrar el valor de esa raíz compleja. Y en este caso sería parte real, coordenada x del punto de tangencia, 4.098, y parte imaginaria, la raíz de la pendiente, raíz de 1.9882. En automático, recuperando las propiedades vistas previamente, la otra raíz compleja sería el conjugado y se obtendría la factorización de este polinomio de grado 3. Estas serían las ideas generales de las actividades para cálculo de raíces complejas que hemos estado trabajando. Aquí hay algunas referencias, les agradecemos su atención y estaremos al pendiente de sus comentarios.